Y se le cae. Ajá. Vamos a comenzar hoy con la clase 6. Qué emoción. Qué emoción. Cuéntenme, ¿cómo le fue con la investigación? Ay, papá. Pues, Bien, pero Todos investigaron, todos hicieron algo. Présteme uno, vamos a comenzar. Cuéntenme, ¿qué entendieron por diseño editorial? Que fue como comenzamos, ¿no? Sin pena. Si igual lo leyeron, o no lo leyeron, solo copiaron y pegaron. Yo le dije, copien, peguen y leen, vamos a discutirlo. Yo escuché copia y pegue nada más. No. Yo escuchando eso lo que quiero escuchar. ¿Qué leyeron? ¿Qué entendieron? ¿O qué leyeron? Es una rama que se trata más o menos de composiciones, ya sea digitales. Eso es, o sea, ya está aflorando el tema. ¿Qué más entendieron? cautivar visualmente al lector. Cautivarle, o sea, ya estamos yendo casi al final, porque todavía hacemos con el diseño editorial. Se vuelve narrativo, es darle forma a las ideas. el diseño editorial no solo es estética, sino que comunica mensajes a través de eso, ya sea digital o impreso. Establece también una jerarquía de puntos de atención. ¿Cómo sienten ustedes que nace el diseño editorial? ¿Por qué nace el diseño editorial? ¿Qué es el diseño editorial? Es una parte de... Vamos a contextualizarlo de uno. ¿Qué es para ustedes? No es qué es para Google, ¿sí? O para ChatGPT, sino en este momento, ¿qué es, por lo menos para ti, el diseño editorial? O sea, es un complemento del diseño gráfico. Es parte del diseño gráfico para nosotros. Hay editores o diagramadores que no son diseñadores gráficos, por ejemplo, ellos son parte también de ese complemento. Pero para nosotros es un complemento de la carrera, sí. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? Transforma la información en una experiencia visual. Lo leyó bien. Lo está leyendo. Entonces, como lo digo, lo está leyendo. Transformación de... Pero está bien, ok. Tenemos Pero si es lo que entendí, o sea, No, está bien. Transforma, otra vez. transforma la información en una idea visual. Ok, todavía no decimos cuál es el origen de eso. Fíjense que todo lo que hemos dicho son como sinónimos, ¿cierto? Transforma pero ¿cuál es la necesidad del diseño editorial? Vamos a La ver. necesidad de comunicar. Pero eso yo lo he dicho. Ahí está. Es una necesidad de comunicar. ¿Y qué hago? Yo lo leí, lo prometo. Sí, Lo lo leí. estructuro. Ahí ven cómo se va armando el concepto. Sí leyeron, pero no lo analizaron. Sí lo analizaron, pero no lo querían decir. Entonces, ¿qué pasó? Que pegar y Claro que leer. Por eso les digo, copia, pegue, pero léalo. Porque iban a copiar y pegar. Eso es mentira que lo iban a investigar, ustedes iban a sacar, porque todos iban a coincidir. Entonces yo les digo, copia, pegue, pero léalo para discutirlo acá. Hay una necesidad de comunicación. ¿Dónde nace eso? Para nosotros, con un registro. Y eso lo hemos visto desde bachillerato, en la educación artística. En las primeras escuelas. Antes. Llegó un cavernícola. La necesidad de comunicar. Llegó un cavernícola y cazó, plan. Y mataron un mamut, ¿sí? Un elefante peludo, un elefantecito chibú. Y entonces mataron al mamut. Y de repente él empieza con cuestiones que tenían allí, pigmentos, barro de otro color, tal, y sangre, y empieza a hacer bosquejos sobre las paredes de las cavernas donde vivían, y de repente pues simula a otro cavernícola, a otro
a otra persona primitiva, ¿ya? Y de repente él llega y entonces pues se da cuenta que medio puede dibujar al mamut o a X animal que vaya a cazar y ¡pum! Ya está haciendo pictogramas. ¿Sí? Y él ahora siente la necesidad de contar esa experiencia que tuvieron en pictogramas, es una necesidad humana. ¿Ya? Miren dónde nace. O sea, todo esto era para llegar a ese origen, que es el que tenemos del primer registro. Me imagino que anteriores a eso, quizás alguien con un palito habrá hecho una rayita en el piso y pero eso no queda registrado. Eso ya lo borró el agua, lo borró el viento, tal. Pero como primer registro tenemos, fíjense que nos vamos mucho más atrás de los primeros códices. Pero nos vamos primero a esa necesidad para poder ir entendiendo desde dónde viene esa situación, ¿ya? Entonces, agarré, maté al mamut y como tengo 3 toneladas de sangre, o no sé, en galones será eso, que debe ser mucho, pues voy a hacer muchas pinturas rupestres sobre, me voy a desquitar, pues voy a pintar toda la era sobre, sí, estoy exagerando, pero para que se entienda. Ahora sí se va a poder comunicar. ¿Qué pasa? Que como todo lo humano, así como hizo una lanza, así como hizo ropa, ¿sí? Agarró pelo y se construyó ropa, o agarró X fibra y se construyó ropa, fue evolucionando, eso también fue evolucionando, fue mejorando quizás la herramienta con la que fue pintando eso y luego la herramienta con lo que él podía ir plasmando las cosas. ¿Qué vieron con los primeros códices? No se me duerme. Perdón. Usted puede. Yo sé que somos aburridos. Ah, No, pero. es la hora. Es que es una hora pesada. No, pero fueron los primeros libros modernos. Los primeros, fue esa iniciación a esos primeros. Los primeros soportes de la época. ¿Y por qué salen esos primeros códices? Este era el tuyo, si quieres lo tienes puedes para que puedes leer, no importa si quieres necesitas. Por la necesidad de poder transportarlo. En este caso es por la necesidad de dejar registros. Necesito, o sea, los primeros códices no era que cualquier persona en su casa lo hacía, ¿no? ¿Quiénes lo hacían? Personas de alto nivel, reyes, ¿verdad? ¿Sí? La iglesia en alto nivel. Entonces, ¿quiénes lo escribían? Vamos a comenzar por ahí para que vean lo complicado que era en ese momento. Unas personas que se llamaban escribas. Ya tenemos un lenguaje escrito, ¿sí? De aquellos dinosaurios nos hemos saltado, son tipografías en otra materia, ustedes van a ir complementando esa información, donde le van a hablar de esa evolución de la escritura y tal, pero aquí ya tenemos un lenguaje escrito que nos funciona para comunicarnos. Entonces, ¿qué hacíamos? Dejábamos un registro y podíamos andar con esos registros también. Si yo voy de acá a X lugar, puedo ir con mis registros, mis libros, son esos primeros libros. Esos son los primeros códices. ¿Quién puede agregar algo más de los primeros códices? Si quiere van leyendo, no importa. La cosa es ir aportando y ir opinando sobre la... ¿No? ¿Hay contrapresión? Allá, sí, no hay problema. Hay que no voy a buscar la lista. Por semana. Ajá. Fueron elaborados por pergaminos o papiros y unidas por un lomo. Unidas por un lomo ya se convierte en el libro, ya una hoja sola, ¿sí? Fíjense, el diseño editorial no nace como tal con los primeros códices. Antes de eso estábamos hablando que se podían hacer carteles. No sé si llegaron a investigar esa parte. Por lo menos los asiáticos utilizaron sellos de porcelana e imprimían, eso más adelante, sobre papel de arroz. Sí, los egipcios utilizaban papiro y grababan sus pictogramas. ¿Ya? Fíjense que eso es previo, pero no son libros todavía. Seguimos ahora, la necesidad de comunicarnos y de guardar un registro ya no es en un papel, sino de guardar registros de forma masiva. Fue creciendo. ¿Sí se
se va entendiendo, ¿verdad? Sí. Todo esto, o sea, y esto pasó, hoy en día esto puede suceder en 1 año, 2 años, ya para que vean cómo va evolucionando todas las tecnologías y la broma, y esto sucedió en siglos, porque si ustedes iban leyendo, uno sucedió en el siglo XV, el otro siglo XVI, el otro, y fue evolucionando de manera más abrupta, mediante fue llegando la era industrial, llega la era industrial, ya hay mucha más tecnología y ¡brum! ¿Sabes? ¿Qué seguimos? ¿Qué información sigue después de los primeros códices? Primera impresión de bloques. ¿Ah? La primera impresión de bloques. La primera impresión del bloque. Fíjense, ahí es donde vamos a hablar de los chinos y los romanos haciendo sellos. Los romanos sellos en cuero, igual grabados sobre pergamino, que es un tipo de cuero. Y los asiáticos con sellos de porcelana, hechos con porcelana. O madera. O madera, bambú usaban también. Y con la famosa tinta de India o tinta china, ¿tá? Y grababan sus carteles en papel de arroz, ¿ya? Porque antes de eso utilizaban solo la caligrafía, pero esto fue una forma de sistematizar. Ahí es donde vienen esos primeros bloques. ¿Qué sucede cuando hacen los primeros libros? No sé si lo han pensado, no se los va a dar, quizás no se los dice lo que ustedes investigaron, pero ¿ustedes creen que ellos llegaban y escribían desde el borde hasta el borde o no? Ellos Aquí dice, Por lo menos los coreanos escriben hacia abajo. No, pero los primeros códices. Ok. uno de los primeros libros impresos con los bloques de madera fue una copia del Sutra del Diamante. Un rollo de 6 hojas de papel de más de 5 metros de largo. Recientemente se ha descubierto una pagoda coreana que ha sacado a la luz de un texto budista todavía más antiguo que data del año 750 a.C. El proceso de impresión en bloque estriba en la confección de la matriz xilográfica. A ver, o sea, es muy largo. Sí. Esto estaba mirando por otro lado. Ok. Entonces, fíjense. Esos primeros códices empezaron a generar la pauta para las necesidades del diseño editorial. ¿Cómo la pauta? Se dieron cuenta de que escribir de lado a lado en un papel no funcionaba, que debían dejar algunos márgenes. Que cuando ellos estaban escribiendo en X hoja para montar con el encuadernado tenían que dejar un espacio en el borde porque si no se leía hacia el lomo. Entonces fíjense cómo ya eso viene marcando pautas para los formatos del diseño editorial. No lo habían pensado así, ¿verdad? Porque escribir hacia los lomos no funcionaba y ellos fueron generando esas pautas, ¿ya? Para crear esos formatos. Ok, primer bloque, hablamos de los asiáticos. ¿Cuál viene después? Gutenberg. ¿Hizo Gutenberg? Creó la primera imprenta. Aquí viene algo divertido. ¿Cómo era esa primera imprenta? ¿Cómo se la imaginan ustedes? ¿Saben qué pasa allí, no? Que ya revolución industrial, ya tenemos, o sea, ya no es tallar así manualmente una madera o modelar en porcelana o en arcilla una tipografía, sino aquí ya es desarrollar bien hecho, con más tecnologías. Puede ser una cubia con buen acero y mejor templado, puedo trabajar a más pequeño, ¿sí? Y puedo trabajar los tipos. ¿Qué hizo? La primera invención del concepto de la imprenta, su aportación seminal a la industria de las artes se hizo como uno de los grandes hitos trascendentales en el devenir de la historia cultural de la humanidad. Su perfeccionismo metodológico fue el catalizador que democratizó el acceso del conocimiento. La innovación primordial se gestó al sustituir el sustrato lígneo por una aleación metálica, un avance que culminó en la manufactura de matrices de solución. Esto
Estos moldes fueron diseñados estratégicamente para reproducir tipos móviles de metal con una regularidad dimensional suficiente y precisa, lo cual a su vez viabilizó la composición de textos de manera sistemática y con una uniformidad inaudita. Fíjense esto, cambia el criterio, ¿ya? Ya no son reyes y la iglesia guardando registros nada más. Ahora la comunicación va a otro nivel, quieren llegar a las masas, quieren llevar la información a todas las personas, ¿sí? O sea, si es la iglesia, ya no es la iglesia que quiere guardar con un escriba. ¿Qué es un escriba? Vamos a ver, lo leyeron, ¿verdad? Los escribas son las personas que escribían y... Unas personas entrenadas netamente para escribir. O sea, él iba escuchando tal cosa y iba escribiendo, o lo tenían en un lugar, copiando de acá para acá. Pero solo ellos sabían escribir. A veces el mismo rey ni siquiera sabía, necesitaba a un escriba para que le leyera lo que decía la cosa. Le podía estar mintiendo que después le mandaban a cortar la cabeza. Era más o menos cómo funcionaba la cosa, si le mentía, ¿no? Pero los que estaban entrenados netamente para eso eran los escribas. Y estaban dedicados allí a eso y casi que no podían salir de donde estaban. También se llamaban escritorios. Otro nombre, sí investigó. Pero fíjense, de ese recelo de mantener la información ahora hay que trascenderla, ¿ya? O sea, llevarle la información a todas las personas. Miren cómo fue evolucionando, ¿sí? Y este personaje que se llama Gutenberg aprovechó ese aire industrial para perfeccionar ese sistema. Les voy a mostrar por acá cuáles eran los primeros tipos móviles. A ver, ¿qué son tipos móviles? Del sustrato lígneo. A este señor primero se le ocurrió crear una plancha. Él hace la imprenta, ¿ya? Y él lo primero que hace es una placa. Y esa placa era una placa rectangular y todas las tipografías iban grabadas en positivo, hacia arriba, o sea, no negativo tipo troquel, sino hacia arriba, y al contrario, para cuando se imprimiese quedara la impresión plasmada en el papel. ¿Cuál fue la primera impresión que hizo? No lo leyeron. La Biblia de La Biblia de Gutenberg. Ahora imagínense que el señor llegaba y hacía una placa completa y se equivocaba en una letra. Era una placa. Tenía que empezar a ver cómo arreglaba esa placa. Y por esa necesidad de ver que la placa, o se partía una esquinita de la placa, se dañaba toda la placa. Generan los tipos móviles. Si quieres, se acercan por acá para que lo vean. Yo les voy a poner varios acá y se los voy a poner de madera para que lo vean acá, y esto prácticamente ya no existe. ¿Sí? Ahí tienen eso. Acérquense. No, profe. No, pero viendo. ¿Al revés? Sí, ellas están hacia el otro lado. Para cuando impriman al derecho. Qué perecita. Bueno, con eso armaban todo lo que iba a ser el texto, letra por letra. Se armaba una caja, se amarraba y ahora tenían la plancha, pero con tipos móviles. ¿Sí? Ahora fíjense. Yo necesito que vengan todos para que vean esto. O sea, es prudente que lo vean. Porque aquí aquí en clase van a poder ver parte de esa evolución. Solo de madera. Ahí ya no salen en el video. ¿Ah? Alondra y un poquito de grasa. Ajá. Fíjense, de eso, ¿ya? Que es madera, tipos móviles para armar las planchas,
salta a esto, metal, decía, ¿verdad? Aquí está metal, de una imprenta. ¿Cuál es la ventaja de este? Tipografías móviles. Tipos móviles son tipografías móviles. Se le dice móviles porque ahora en vez de tener una placa como si fuera un sello gigante grabado, ahora lo tenemos móvil que yo puedo ir armando. Ustedes tienen que ver cómo funciona esto. Esto es una gaveta gigante, como cuando ustedes tienen aquí 12 puntos, 10 puntos, tapa, y tengo Tiny Roman, tengo Helvética, bueno, así funcionaba, pero eran gavetas con puras Arial en distintos puntajes. Y ellos armaban, ya van a ver la caja, por eso les estoy mostrando. Miren esto, miren hasta el tamaño. Aquí debe haber otra, más pequeña. Una letra A más pequeña. Ya están viendo la diferencia y la ventaja, ¿no? De madera, que me permite hasta cierto tamaño y cierta durabilidad, porque es madera y más desgaste, a metal. Pero esto es una letra. No. ¿Sí? A ver. Porque es metal. Ahora sí les interesa, ¿eh? No, vaya. Esa es la idea, por eso le dije ven, porque la van a ver con una lupa. ¿Sí? Esto es una letra A minúsculo. ¿Sí? La voy a pasar. Y está aquí, no, agárrala. Y vas alejando y acercando hasta que la veas. Interesante, ¿no? ¿Sí ves la letra? Acércalo casi aquí. No, ahí no. Aquí más o menos. No, bueno, verá. Eso ahí. Y es una A minúscula. Una A así. A ver. Yo sí la veo. Yo sí la veo así. A ver. Y aquí les voy a mostrar una caja armada. Es una pequeña caja. Se usa, todavía esto se puede utilizar las de metal para algunas cosas. ¿Sí? Bueno, ya dijo que se va. Ya dijo de seguro. O sea, sí se nota la tipografía ahí. Es una A minúscula, pero no así, sino así. Lo que pasa es que ustedes la van a ver así, para el otro lado. Les va a aparecer una B. Porque está invertida para que puedan Yo la salir. veo más así que la conozco. Ah, bueno. Yo la veo Es que más los más viejitos necesitamos la luz. Yo la veo más pero no era que por eso yo la veo más si la lupa que con lupa. A ver, si la lupa que con la lupa. Dice dónde está allá abajo. No se ve nada. ¡A la madre! Ahora sí se entiende por dónde van los tiros, ¿no? Si quieren, pueden tomar fotos, si quieren a esto, pues que lo dejen registrado. Verga, pero eso se me hace amigo. Eso sí es una tipografía bastante. Bueno, bastante. ¿Qué sucede ahí? Les explico. Esto que tienen acá son tipografías móviles. No, esto está al revés. ¿Sí? Y aquí dice cláusula judía. ¿Qué dice? Única. ¿Ya? Y miren, esto es una tipografía móvil. Cada una de las letricas es una letrica móvil, separadores, interlineados. ¿Sí? Me jodí. Si se pierde. Y esto ya no lo vuelven a sacar. Pero no lo vayas a levantar, que está flojo el nylon. Eso se aprieta bien. ¿Y qué pasa? Cuando se termina de imprimir, se desarma y se vuelve a guardar cada letrica en donde va. Si lo vas a necesitar luego, simplemente lo dejas armado y cada vez que se utiliza se recomienda reapretar el nylon. Eso ya no sale, pero si uno quisiera... No se utiliza todavía. En algunas imprentas todavía de emergencia lo utilizan porque les sale más barato que quemar una plancha. Entonces, si necesitan algo... Pero aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. Y en algunos lugares del mundo por fiebre todavía lo deben tener, tipo en Alemania, por cultura deben hacerlo. Se separa cada una. Claro, son Y todas encajan súper bien. ¿Viste? O sea, literalmente una palabra. Profe, saca una así como esa ahorita.
¿Cómo? Le María saqué una con la pizza. Con la pizza. Ah, ¿quieres tomar una foto? Para grabarlo. Luego lo pasa por el grupo, por favor. A ver, suéltala. Ahora viene la cosa. A ver, Están viendo cómo de el cavernícola Pasamos a eso. haciendo pinturitas rupestres en una caverna, llegamos ya a esto, ¿ya? Y esto evoluciona más. O sea, nosotros más adelante... Profe, esto se ve pero es pegadito. Ah, Pegadito, no así. ¿qué pasa? Que si lo pegamos mucho se puede rayar. Y un esto largo. tiene separadores. Yo lo veo aquí, mira. Y usted se llama bien, tiene mejor vista que Profe, Y eso va a pasar lento. Lo que pasa es que de lejos yo lo veo aquí. Bueno, usted acerca y uno café. Ah, justo aquí donde estoy, mira la distancia. Es que, profe, usted acercó todo el ojo y Sí, uno lo hay está que- mirando era así. No, hay que pegarse. Ah, bueno, A ver, hay que pegarse. profe. Esto, les comento, esto que está acá, quizás ya hoy en día no lo utilicen ustedes, ¿sí? Esto es una copa de ver contactos. Hay cuentahilos que se usan en la imprenta y la copa de... decir, los cuentahilos. Yo Los vi eso cuentahilos. en el diplomado Ajá. y es demasiado genial. O Sí. sea, Este fue literalmente se cuentan todos los hilos del papel. profe. No, y de las telas, Y de o las sea, telas, de sí, cualquier es un tipo de cuentahilo. tejido. Él tiene unas medidas y tú lo vas viendo. No, no me importa. La verdad. ¿Sí lo viste ahora? Sí, Pegando. año y medio. Claro. Ay, sí tiene separadores. Separadores son todos estos cositos que están aquí gorditos, ¿ves? Sí, sí. No, pero aquí entre ellos. Ah, claro, interletrados. no, Ay, no, es chiquitico. Préstamelo ahí. Una foto muy chiquitico. Esta tipografía ya está golpeada, ya no... no. No, esa letra a lo que ellas se empiezan a desgastar, pero esa debe tener aproximadamente como unas 500.000 impresiones, si no es más. Ya, bueno. Entonces ya después con el tiempo hay Sí, se va desgaste gastando. y Ahí se ve. debe estar como encachapadita por un lado. Esta es la de... Entonces ya esa tipografía no imprime correctamente, entonces se descarta. A ver si puede guardar esto porque... Sí. Para que no se le caiga. No. Es para la clase. Tiene bastantes ahí. No, pero eso es una caja armada. Esto ya no viene nada. Por favor. Lo llamo. No, profe, no vayan a esperar que se pierda. Y si se pierde, sabe que fui yo. Entonces, Wow. se entendió, ¿verdad? Entonces imagínense la evolución de madera, de madera a metal, metal armamos y eso todavía evoluciona más. Ya hoy en día se utiliza un método que se llama offset, ya eso es otra cosa. Y es donde nosotros hacemos las salidas desde InDesign, el programa que vamos a aprender. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué concluimos con esto hoy? A ver, vamos a que concluyan ustedes mismos. ¿Qué concluyeron ustedes en su ensayo? ¿Qué es la conclusión de lo que acabamos de ver? Simplemente. Que la necesidad mueve al mundo y la izquierda. La necesidad de poder comunicarnos o dejar las cosas escritas ha hecho que nosotros evolucionemos y mejoremos toda la... En el caso de nosotros, esa misma necesidad de evolución o de mejorar, ¿sí? Con la misma evolución, porque es que no evolucionamos solo por tratar de comunicarnos, ¿no? Evolucionamos por muchos factores, ¿ya? O sea, el hombre evolucionó en su vestimenta, el hombre evolucionó en su forma de transportarse, y esto se une a ese mismo sentimiento. Entonces, fíjense, esto ya vendría siendo parte de ese pasado, pero fíjense cómo evolucionó del hombre pintando cavernas a esto. Y esto a veces nos impresiona, cómo esto lo hacían artesanos joyeros, ¿ya? Estas de metal sobre todo. O sea, eran los mismos relojeros que hacían esas piecitas para relojes, eran los que sacaban estas piezas, alemanes, suizos, ¿ya? Entonces esa misma necesidad nos ha ido llevando a esta evolución por esta parte. Fíjense, los programas ya no se hace a mano, los libros no se diagramaban a mano, los libros se diagramaban letrica por letrica, página por página. ¿Sí? Se montaban las páginas
Llegaba el escritor, decía lo que iba en cada página y había una persona que se le paga para esto. No, esto era... En el prensista había un tipógrafo, o sea, una persona que se encargaba de armar las cajas de las tipografías. Y él llegaba y armaba letra por letra, hacía una impresión, venía otra persona, la leía, la corregía, mira, esta letra aquí está, y él volvía acá y cambiaba solo la letrica, y así ya tenía cada página del libro. Entonces un libro de 300 páginas eran 300 planchas. Y aquí tenemos solo una pequeña plancha que es un enunciado, puede ser en un talonario o en una hoja membretada. Ahora imagínense hacer una página completa. Es trabajo. ¿Sí? Entonces ya eso hoy en día se utiliza otro proceso, un proceso mucho más directo. Inclusive ese proceso ya ha evolucionado como 3 veces. Aparte, o sea, de un fotolito que era un sistema de fotografía mucho más adelante que esto, que lo pasamos a una plancha que trabaja con fotoemulsiones, que también es parte de la evolución, son emulsiones que reaccionan a la luz, ¿sí? Y esa plancha con fotoemulsión se lava, queda grabada y esa es la que nos imprime por un método indirecto, que es el offset. Eso no lo vamos a ver todavía, eso lo van a ver ustedes más adelante en la carrera. Si todavía estamos acá en tecnología gráfica, yo les voy hablando de eso, ¿sí? Ya esto es como una introducción para eso cuando lo vean por allá. Y yo por ejemplo, trato de llevarlos a los sitios, hacemos unas visitas guiadas, ¿sí? Para que no se quede la clase acá, sino ir a ver eso en funcionamiento. Entonces los llevo en un lugar donde todavía tienen estos sistemas y los llevo a otro lugar donde hay otros sistemas mucho más modernos. Es más, en ese otro lugar pueden ver parte de los 2 más modernos, o sea, de las 2 últimas tendencias. Que uno es imprenta digital y el otro es todavía el método offset normal. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué hora es? Que llegó tarde. Hay hambre en el final, pero ya va. Déjenme cerrar la clase. ¿Preguntas? ¿Se aprendió algo hoy? Sí. Más claro como el agua. La idea es que se haya comprendido todo este proceso, ¿sí? Para poder entender el diseño editorial y cuando nosotros vayamos, no hablamos de los libros alemanes ilustrados, ¿no? Libros alemanes ilustrados, así es que nos entretuvimos más en los bloques. Pero fíjense, vamos a resumir libros alemanes ilustrados. ¿Qué entendieron ustedes por libros alemanes ilustrados? ¿Ah? Qué buen resumen. O el rococó, vamos a unirlos, porque uno es la evolución del otro, simplemente es un paso. ¿Ah? El diseño gráfico era el rococó. La importancia capital del libro ilustrado en el contexto alemán es innegable. Es precisamente mediante la progresiva evolución de estos volúmenes impresos que se gestó y desarrolló el esplendoroso arte de la xilografía. Personificado en la figura de Alberto Durero, la magnitud de su genio se patentizaba haber producido una vasta cantidad de grabados con el propósito de enriquecer e ilustrar diversas ediciones bibliográficas. Simplemente era eso, mejorar esa comunicación. Y ahora no va a ser solo texto. Ahora voy a agregar imágenes, ilustraciones, letras capitulares, ya más decoradas. Aquí dice, el surgimiento intempestivo de este nuevo oficio, la tipografía, desencadenó una superproducción y una proliferación desmedida de empresas editoriales. Este auge, sin embargo, resultó insostenible a largo plazo. De las más de 100 imprentas que operaban en la ciudad de Venecia con anterioridad del año 1490, se documenta que tan solo una décima parte logró subsistir hasta el término en aquel siglo. Entonces, ¿qué sucedió? Evolucionó más. Ya, ahora estamos haciendo de que no sea solo el texto, sino que sea mucho más agradable ver ese texto y la comunicación se amplía al agregar la ilustración. Se amplía mejor. Una guía de la imaginación.
O sea, ya uno leyendo, uno imagina, y ya teniendo imágenes, uno... Y te lo hace más agradable. Las más, ¿Sí? exacto. Entonces, fíjense, ustedes que van a comenzar ahora a diagramar, ya tienen esos conceptos, se entendió hoy, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto lo hicimos? En una clase, leí la clase pasada los puntos y en una clase podemos entender hacia dónde va la cosa y lo que vamos a hacer nosotros acá. Nosotros vamos a empezar a entender por qué esos márgenes, ¿sí? Por qué X tipografía que ustedes van a aprender a estudiar, por qué X pie, por qué cursiva o no cursiva, por qué una negrita, una tipografía negrita, los formatos más grandes, más pequeños. Todo eso lo van a ir ustedes aprendiendo según la necesidad de lo que se necesite comunicar. ¿Ya? Si es un libro de bolsillo, imagínense esto, un ejemplo básico. Es un libro de bolsillo. ¿Qué es un libro de bolsillo? Una novela de bolsillo. ¿Sí? Que yo llevo bajo el brazo, me puedo meter en la cartera o en algunos casos en aquellos bolsillos que eran grandes, pues, guardar en el bolsillo, pues lo que le decimos de un 16 hacia abajo, porque es el corte de 16 partes de un pliego. Si es un libro de bolsillo, ese tipo de novela será factible imprimirlo en un tabloide, por ejemplo. Si es algo fresco, no sé qué, que solo me va a llevar 80 páginas en ese tamaño, ¿valdría la pena imprimirlo en algo grande? Una pregunta, algo básico, ¿eh? No, porque no lo necesito en ese formato. Entonces yo sé que lo puedo llevar a este formato. A veces nos sucede eso, trabajamos en un formato que no nos está funcionando muy bien y cuando lo pasamos a otro, él empieza a calar mejor. ¿Por qué? Porque la gente ahora sí lo quiere utilizar. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Nosotros vemos la necesidad, qué es lo que se quiere comunicar y ahí vamos. Por ejemplo, un poemario lo haríamos de 4 columnas, haciéndoles preguntas previas antes de que estudien las columnas. Ustedes se imaginan un poemario y cómo se imagina el poemario. Ustedes abren esa primera página y ven el título del poema y se imaginan 4 columnas del poema, o 4 poemas uno al lado del otro, o ¿cómo se imaginan? No, los párrafos no. Yo digo las columnas. Ya se imaginan un poema al lado del otro, o se imaginan una página por un poema por página. Vamos a romper ese cascarón y vamos a hablar. Ustedes se imaginan el poema porque ya se lo imaginaban, ¿no? Sí, pero no. Entonces, la idea es que ustedes un poema por página. Y si voy a hacer un poema por página, necesito que mida medio pliego esa página. No. Es una lectura muy personal, o si la voy a compartir, es muy portable, ¿ya? Entonces, desde un 16avo, media carta, una carta, voy a Bueno, sí, media carta. Es media carta o un 16avo, o cualquier tamaño de bolsillo más pequeño de un 32. A mí la función depende de los poemas y qué tan ciego esté la persona que lo vaya a leer. Si una letra muy chiquita, no. Yo una vez tuve que era de y era chiquitico. Tener una necesidad y la gente lo carga solo para verlo por allí. Claro, ver la utilización de la diagramación. Entonces, todo ese proceso, desde el primer hombre que pintó en la caverna hasta cómo pensamos ahorita cuando vamos a comunicar, fue evolución. O sea, aquello nos ha llevado a esto. Es el primer hombre que hizo una rayita o un punto en la tierra con un palito y generó ese concepto sin saberlo. O sea, hizo un punto, y luego hizo otro puntico al lado con el palito, y luego una rayita, ya tiene forma. Y empezó a rayar allí, empezó a generar unos conceptos sin darse cuenta. Todo fue por una necesidad de expresarse. Porque por lo general nosotros no vemos, eso nos diferencia de otras especies. No vemos a otro primate haciendo lo mismo. Podemos ver usar una herramienta, un palito para sacar polillas o hormigas de una cosa y comerse. Pero no lo vemos escribiendo. ¿Ya? Nosotros hemos logrado evolucionar hasta esa lectura. ¿Sí? Chukis. Con eso concluimos la clase de hoy, ¿ya? O sea, si hay un aporte, se entendió, ¿verdad? Sí. Cómo hemos evolucionado
a través del tiempo en el diseño editorial, no solo como especie, ese diseño editorial, cómo se vino con nosotros arraigado, y nunca lo habíamos tomado en cuenta, o sí lo habían tomado en cuenta, no le habían prestado atención, ¿ya? Y ahora, sobre todo en el área que están ustedes, que es el diseño gráfico, se dan cuenta de que nos viene siguiendo desde que estamos evolucionando como especie, ¿sí? O sea, no es algo nuevo, es algo que ha sido consecutivo. Entonces, fíjense, estamos pendientes, quedamos por la próxima clase para ahora sí comenzar a diagramar en la computadora, hacerlo de... ¿Alguien quiere revisar eso otra vez? Yo les iba a pasar los comandos hoy, ¿verdad? Sí. Yo los traje, están aquí. Quiero que ponemos una de las máquinas y el que lo quiera agarrar. Ah, bueno, yo lo voy a descargar en esta máquina y ustedes se los llevan. Son 3 PDF y están los comandos de los programas. Control C, Control V, Control A. No me puede pasar por Ay, pues para Sí, eso se puedo. lo guardamos y lo mandamos por el grupo. Por el grupo. También. Se los hago llegar por el grupo. Eso es como un GIF para que ustedes lo tengan ahí de reseña. Ya les están dando informática, ¿verdad? No. Todavía No. No tenemos por esa clase. no hay docente todavía. Ahora hay clase que no es. Pues, o sea, es que Cámara. ¿Ah? nos habían puesto un profesor, pero ya no está. Ah, ¿lo cambiaron? Sí, o sea, nos habíamos colocado el profesor del trimestre. Ajá. Y de repente, como al día siguiente, mandó un mensaje por el grupo que por temas personales no iba a dar la materia. Ah, ok. Debe ser que no le coincidía el tiempo o alguna cosa. Pero eso lo soluciona.